Hotel Madrid Royal Palace, planta ejecutiva, 21 a 30 horas. Carmen Ruiz, 26 años, encargada de limpieza del turno nocturno, entra en la suite presidencial para el servicio de reposición nocturna. Encuentra a Alejandro Herrera, 34 años, CEO de un imperio farmacéutico de 2.000 millones de euros, sentado en el sillón en penumbra, con una pierna descubierta que muestra extraños moratones violáceos. Todos creen que es solo cansancio por exceso de trabajo, pero Carmen, licenciada en medicina y obligada a limpiar para mantenerse, reconoce inmediatamente los síntomas de algo aterrador, trombosis venosa profunda, que puede causar embolia pulmonar fatal en pocas horas. Alejandro la desprecia con arrogancia, considerándola solo una empleada doméstica, pero Carmen sabe que si no actúa pronto, ese hombre poderoso morirá antes del amanecer. Lo que hará esa noche cambiará para siempre el destino de ambos. El Hotel Madrid Royal Palace se alzaba en el corazón del Paseo de la Castellana como una catedral del lujo, donde cada detalle susurraba elegancia y poder. Sus 18 plantas alojaban CEOs, ministros, estrellas del cine y magnates internacionales que llegaban a Madrid para cerrar negocios millonarios o participar en la Fashion Week. Pero detrás de la fachada dorada de mármoles y cristales, en los pasillos de servicio y los vestuarios del personal, se escondían historias de fatiga, sueños rotos y vidas en suspenso. Carmen Ruiz tenía 26 años y desde hacía 2 años vestía el uniforme gris de las encargadas de limpieza del turno nocturno. Cada noche de las 8 a las 3 de la madrugada se movía silenciosa por los pasillos del hotel, invisible a los ojos de los huéspedes adinerados que ni siquiera la notaban cuando entraba en sus habitaciones para ordenar, limpiar, cambiar las sábanas. Para ellos era solo una figura de servicio, parte del mobiliario de lujo que esperaban encontrar en un hotel de 500 euros la noche. Pero Carmen ocultaba un secreto que nadie imaginaba. 5 años antes, se había licenciado en medicina en la Universidad Complutense de Madrid con matrícula de honor, especializándose en medicina de urgencias. Su sueño era convertirse en médico de emergencias, salvar vidas, hacer la diferencia en el mundo. Incluso había empezado la residencia en el Hospital La Paz, hasta que todo se derrumbó. Su padre, obrero en una fábrica de Getafe, se había enfermado de un tumor agresivo que requería tratamientos costosos no cubiertos por la seguridad social. Carmen había dejado la residencia para trabajar y pagar las terapias experimentales, los medicamentos importados, las consultas privadas. Después de 2 años de lucha, su padre había muerto igual, dejándola con una deuda de 80.000 euros y la sensación de haber tirado todo por nada. Ahora vivía en un estudio de 20 metros cuadrados en Vallecas, trabajaba de noche para pagar las deudas y de día estudiaba para intentar volver al mundo médico, pero a los 28 años se sentía como si ya fuera demasiado tarde. Sus excompañeros de universidad ya eran especialistas reconocidos, mientras ella limpiaba los baños de hombres que ganaban en un mes lo que ella veía en 10 años. Alejandro Herrera era el tipo de huésped que el Hotel Madrid Royal Palace reservaba para la suite presidencial. 34 años, CEO de Herrera Pharmaceuticals, un imperio farmacéutico que había heredado de su padre y transformado en una de las empresas más poderosas de Europa. Facturación anual, 2.000 millones de euros. Patrimonio personal, 500 millones. Estaba en Madrid para cerrar la adquisición de una startup biotecnológica que revolucionaría la cura de la diabetes. Alejandro encarnaba todo lo que Carmen había aprendido a odiar en los años de trabajo en el hotel. Arrogante, acostumbrado a ser servido, trataba al personal como objetos. Nunca daba las gracias, dejaba las habitaciones desordenadas a propósito para demostrar su poder, se quejaba por cualquier detalle mínimo. Carmen lo había visto gritar a una camarera porque las toallas no estaban dobladas a la perfección, amenazar con hacer despedir a un camarero porque el vino no estaba a la temperatura correcta. Era el tipo de hombre que creía que el dinero podía comprar todo. Respeto, salud, felicidad. Nunca había tenido que luchar por nada, nunca había conocido la fatiga de llegar a fin de mes, no sabía lo que significaba renunciar a los propios sueños para sobrevivir. Para él personas como Carmen eran invisibles, intercambiables, irrelevantes.
Pero esa noche de noviembre, cuando Carmen entró en la suite presidencial para el servicio nocturno de reposición, la vida de ambos estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro estaba sentado en el sillón de cuero blanco frente a los grandes ventanales que mostraban Madrid iluminado. Llevaba una camisa blanca desabrochada y pantalones oscuros, pero lo que llamó la atención de Carmen fue su posición. Tenía una pierna cruzada sobre la otra, y la pierna derecha estaba parcialmente descubierta. Lo que vio la hizo sobresaltarse. A lo largo de la pierna de Alejandro, desde el tobillo hasta la pantorrilla, había moratones violáceos irregulares que formaban una especie de mapa oscuro sobre la piel. No eran moratones normales por golpe o caída. Tenían una forma y distribución que Carmen reconoció inmediatamente gracias a sus estudios de medicina. Trombosis venosa profunda. Un coágulo de sangre que se forma en las venas profundas de las piernas, a menudo mortal si no se diagnostica a tiempo. Si ese coágulo se desplazara hacia los pulmones, Alejandro moriría de embolia pulmonar en pocas horas. Carmen se quedó inmóvil por unos segundos, el corazón latiendo fuerte. Después de 2 años de silencio profesional, su formación médica había explotado de nuevo en superficie como un instinto incontrolable. Veía a un hombre en peligro de muerte y todo lo demás se volvía irrelevante. Debía hablar. Debía convencerlo de ir inmediatamente al hospital. Debía salvarlo aunque él la despreciara, aunque no se lo mereciera, aunque probablemente la despidiera por atreverse a dar consejos médicos. Pero cuando se acercó tímidamente para hablarle, Alejandro la miró con esa superioridad fría que Carmen conocía bien, y lo que pasó la dejó sin palabras. Carmen se acercó al sillón donde Alejandro estaba sentado, las manos temblando ligeramente mientras apretaba el trapo para el polvo. Había visto miles de casos similares durante sus estudios y las prácticas en urgencias. Esa combinación de moratones, hinchazón y coloración violácea no dejaba dudas. Alejandro estaba en grave peligro. Cuando se aclaró la voz para llamar su atención, Alejandro levantó la vista del tablet con evidente irritación. Sus ojos oscuros la miraron fijamente, con esa expresión de superioridad que Carmen había aprendido a reconocer en los huéspedes más ricos del hotel. Carmen intentó explicarle con tacto lo que había notado, sugiriendo que tal vez sería prudente consultar a un médico por esos moratones en la pierna. La reacción de Alejandro fue inmediata y brutal. La miró como si estuviera loca. Luego estalló en una risa sarcástica que resonó por toda la suite. Le dijo que era ridículo que una empleada de limpieza se permitiera dar consejos médicos, que debía limitarse a hacer su trabajo y no meter las narices en asuntos ajenos. Añadió que si hubiera querido una opinión médica, habría llamado a su médico privado, que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Carmen trató de insistir, explicando que había estudiado medicina, que reconocía los síntomas, que la situación podía ser realmente peligrosa. Pero Alejandro la interrumpió con aún más dureza. Le dijo que dejara de inventarse cualificaciones que no tenía, que era patético el intento de una empleada doméstica de atraer la atención fingiendo ser médico. La amenazó con llamar a la dirección si no dejaba inmediatamente de molestarlo con sus fantasías médicas. Le ordenó terminar la limpieza en silencio y salir de su habitación sin decir una palabra más. Carmen se quedó de pie frente a él por unos segundos, sintiendo la sangre subir a las mejillas por la humillación. Había tratado de salvar la vida de ese hombre y él la había tratado como a una loca. Pero cuando miró de nuevo los moratones en su pierna, su instinto médico gritó más fuerte que el orgullo herido. Hizo un último intento, con voz más firme, explicándole que estaba arriesgando una embolia pulmonar que podía ser fatal. Alejandro se levantó de golpe del sillón, la cara roja de rabia, y le gritó que saliera inmediatamente de su habitación antes de que llamara a seguridad. Carmen salió de la suite con el corazón roto y la conciencia terrible de lo que podía pasar. Se encerró en el baño del personal y lloró durante 10 minutos, odiándose por no haber logrado convencerlo, odiándolo a él por su arrogancia, odiando al mundo que la había reducido a ser tratada como una idiota cuando trataba de salvar una vida. Pero mientras secaba las lágrimas y se miraba al espejo, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo.
No podía obligar a Alejandro a ir al hospital, pero podía hacer algo que él no esperaba. Podía salvarlo contra su voluntad. Esa noche Carmen no durmió. Se quedó despierta en su estudio, estudiando todo lo que pudo encontrar sobre los síntomas que había visto, confirmando sus sospechas, elaborando un plan desesperado. Si Alejandro era demasiado arrogante para escucharla, tendría que encontrar una manera diferente de hacerlo curar. Una manera que él nunca sospecharía que venía de una simple empleada doméstica que había humillado pocas horas antes. Carmen volvió al trabajo la noche siguiente con un plan desesperado. Sabía que Alejandro se quedaría en el hotel 3 días más, y sabía también que su condición estaba empeorando. Durante la noche había pedido analgésicos por un dolor en la pierna, señal de que la trombosis estaba progresando. El tiempo se agotaba. Si no intervenía en 24 horas, Alejandro arriesgaría la embolia pulmonar fatal, pero no podía convencerlo directamente. Había dejado claro que nunca la escucharía. Debía usar lo único que Alejandro respetaba, la autoridad médica oficial. Carmen conocía los procedimientos del hotel. Sabía que la dirección tenía un acuerdo con el Hospital La Paz para las emergencias de los huéspedes VIP y que el doctor Martínez hacía a menudo visitas privadas en hoteles de lujo. Su plan era arriesgado, pero no tenía alternativas. Llamó al Hospital La Paz fingiendo ser la secretaria personal de Alejandro, explicando que había solicitado una visita médica preventiva por algunos síntomas preocupantes en la pierna derecha. El doctor Martínez, atraído por el nombre famoso y la compensación generosa, aceptó presentarse la noche siguiente. Luego debía convencer a la dirección del hotel de que Alejandro había efectivamente solicitado la visita. Aprovechando su conocimiento de los procedimientos internos y el caos del turno nocturno, logró hacer insertar la cita en el sistema sin despertar sospechas. La noche siguiente, cuando vio al doctor Martínez llegar al lobby, el corazón le latía fortísimo. Sabía que en pocos minutos Alejandro tendría la visita que podía salvarle la vida, pero sabía también que cuando descubriera que nunca había solicitado esa visita, comenzaría una investigación. Carmen limpió los pasillos de la planta 18 con el oído atento. Hacia las 10 escuchó voces agitadas, luego el ascensor que bajaba rápidamente. Poco después, la ambulancia llegó con las sirenas encendidas. El plan había funcionado. El doctor Martínez... ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Había reconocido inmediatamente la trombosis venosa profunda y ordenado el ingreso inmediato. Alejandro había sido llevado de urgencia al Hospital La Paz para la terapia que le salvaría la vida. Pero mientras veía alejarse la ambulancia, Carmen sabía que había comenzado una cuenta regresiva. Alejandro haría todo lo posible para descubrir quién había organizado esa visita, y su venganza sería despiadada. 3 días después, Alejandro volvió al hotel. Los médicos del Hospital La Paz le habían salvado la vida. La trombosis venosa profunda había sido diagnosticada justo a tiempo, pocas horas antes de que el coágulo causara una embolia fatal. Pero Alejandro no había vuelto para descansar. Había vuelto para descubrir quién se había atrevido a organizar esa visita médica sin permiso. Su investigación había sido metódica y despiadada. Había interrogado a la dirección, al personal de recepción, a los camareros, a cualquiera que hubiera tenido acceso a su información. Carmen sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a ella. El enfrentamiento llegó la 4ª noche. Carmen estaba limpiando la planta 18 cuando vio a Alejandro salir del ascensor, acompañado del director del hotel y el jefe de seguridad. Su rostro era una máscara de rabia fría. La llamaron a la sala de reuniones. Alejandro se sentó al otro lado de la mesa. La miró fijamente por largos segundos. Luego comenzó a hablar con voz cortante. Había descubierto que la llamada al Hospital La Paz había partido de un teléfono interno durante el turno de Carmen. Era matemáticamente seguro de que había sido ella. Carmen no negó. Con voz calmada confirmó haber organizado la visita médica, explicando que había reconocido los síntomas de una trombosis venosa profunda y que él había rechazado escucharla. Alejandro explotó. Le gritó que no tenía ningún derecho a tomar decisiones médicas por él, que era una empleada doméstica,
sin cualificaciones que se había inventado competencias inexistentes. La acusó de haber violado su privacidad y de haberlo humillado. Pero Carmen, cansada de ser humillada, se levantó y comenzó a hablar con una voz que no usaba desde hacía 2 años. Le explicó quién era realmente. Licenciada en medicina con matrícula de honor, residente hasta que tuvo que abandonar todo para cuidar al padre enfermo. Le enumeró con precisión científica todos los síntomas observados, el protocolo diagnóstico, las consecuencias fatales que habría arriesgado sin intervención inmediata. Le dijo que ella, una simple empleada doméstica, le había salvado la vida mientras él, con todos sus millones, había sido demasiado arrogante para reconocer que se estaba muriendo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miraba como si la viera por primera vez. Luego Carmen hizo algo que sorprendió a todos. Se quitó el uniforme gris, lo puso sobre la mesa y dijo que renunciaba. No quería ser despedida por haber salvado una vida. Salió del hotel con la cabeza alta, pero Alejandro se quedó en esa sala durante 1 hora, mirando fijamente el uniforme sobre la mesa, repensando cada palabra de Carmen y, sobre todo, el hecho de que una mujer que había tratado como basura le había salvado la vida arriesgando su propio trabajo. Por primera vez en 34 años, Alejandro se estaba preguntando si todo en lo que creía estaba equivocado. Alejandro pasó las 2 semanas siguientes en un estado mental que nunca había experimentado. Los médicos le habían confirmado que sin la intervención oportuna habría muerto en 24 horas. La embolia pulmonar que estaba por atacarlo habría tenido 90% de probabilidades de ser fatal. Carmen Ruiz, una mujer que él había humillado y tratado como invisible, literalmente le había salvado la vida. Alejandro comenzó a investigar sobre ella. Descubrió que todo lo que Carmen había dicho era cierto. Licenciada en medicina, con las máximas calificaciones, residente prometedora antes de abandonar por necesidades familiares, hija de un obrero muerto de cáncer, después de tratamientos costosos que habían llevado a la bancarrota a la familia. Descubrió también que Carmen era considerada una de las mentes más brillantes de su generación médica, que había publicado artículos en revistas científicas internacionales antes de desaparecer del mundo académico. Pero sobre todo, descubrió que Carmen, a pesar de todo, nunca lo había denunciado ni tratado de explotar la situación. Alejandro se dio cuenta de que en 34 años nunca había conocido a una persona así. En su mundo, todos siempre querían algo. Carmen, en cambio, había arriesgado todo para salvar a un hombre que la trataba como basura, sin pedir nada a cambio. No fue difícil encontrarla. Carmen vivía en su estudio de Vallecas, trabajando ocasionalmente como traductora de textos científicos. Cuando Alejandro se presentó en su puerta un domingo por la mañana, Carmen pensó inicialmente que había venido a amenazarla, pero lo que vio la sorprendió. Alejandro parecía diferente, más humano. Le dijo que quería agradecerle por haberle salvado la vida. Carmen respondió que había hecho solo lo que cualquier médico habría hecho. Alejandro le dijo que ella no era cualquier médico. Era una persona extraordinaria que había tenido el valor de hacer lo correcto, incluso cuando era costoso hacerlo. Luego le hizo una oferta inesperada. Quería financiarle la residencia en medicina de urgencias, pagarle todas las deudas, permitirle volver a ser el médico que estaba destinada a ser. Carmen rechazó, diciendo que no quería su caridad, pero Alejandro insistió, y por primera vez Carmen vio en él sinceridad auténtica. Le explicó que no era caridad ni sentimiento de culpa, sino justicia. Carmen merecía ser médico, el mundo necesitaba médicos como ella, y él tenía los medios para reparar una injusticia. La conversación duró 3 horas. Alejandro le contó de su vida dorada pero vacía, de cómo Carmen le había abierto los ojos sobre lo que significaba realmente tener valor e integridad. Carmen le habló de sus sueños rotos, de la frustración de ver personas que podía ayudar, pero no podía curar. Cuando Alejandro se fue, Carmen aún no había aceptado su oferta, pero algo había cambiado entre ellos. Por primera vez se habían visto realmente más allá de las etiquetas y habían reconocido algo precioso el uno en el otro. Alejandro había visto el tipo de persona que habría querido ser. Carmen había visto que incluso las personas más arrogantes pueden cambiar si encuentran el espejo correcto para mirarse dentro.
6 meses después de ese encuentro dominical, la vida de Carmen había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Había aceptado la oferta de Alejandro, pero con una condición. No quería solo la residencia pagada, quería estar involucrada en un proyecto más grande que pudiera ayudar a otras personas en su situación. Alejandro había hecho algo mejor. Había fundado la Fundación Carmen Ruiz para la Excelencia Médica, una organización que identificaba jóvenes médicos brillantes, pero en dificultades económicas, y los ayudaba a completar la formación. Carmen se había convertido en la directora médica de la fundación, combinando su residencia en medicina de urgencias con el trabajo de selección y mentoría de otros médicos. Pero la verdadera revolución había ocurrido en Herrera Pharmaceuticals. Alejandro había iniciado un programa de acceso gratuito a medicamentos para las familias que no podían permitírselos, exactamente como la familia de Carmen. Había abierto clínicas gratuitas en los barrios pobres de Madrid, Barcelona y Sevilla, donde médicos como Carmen podían trabajar medio tiempo sirviendo a quienes más lo necesitaban. El cambio en Alejandro había sido profundo y auténtico. El encuentro con Carmen le había mostrado que la verdadera riqueza no se mide en millones, sino en la capacidad de hacer la diferencia en la vida de otros. Había descubierto que usar su poder y su dinero para ayudar a las personas le daba una satisfacción que ningún negocio millonario le había dado jamás. Carmen, por su parte, había reencontrado a sí misma. La residencia en medicina de urgencias procedía brillantemente. El trabajo en la fundación la llenaba de significado, y finalmente tenía la sensación de haber vuelto al camino correcto. Pero sobre todo, había desarrollado una relación especial con Alejandro que iba más allá de la gratitud recíproca. Se veían a menudo por el trabajo de la fundación, cenando juntos para discutir nuevos proyectos, viajando para inaugurar las clínicas gratuitas. Carmen había descubierto que detrás de la arrogancia de Alejandro había un hombre inteligente, sensible, capaz de cambiar y crecer. Alejandro había encontrado en Carmen no solo a la mujer que le había salvado la vida, sino a la persona que le había enseñado lo que significaba realmente vivir. La noche en que Carmen completó la residencia, Alejandro organizó una fiesta en la sede de la fundación. Estaban todos los médicos que habían ayudado, las familias que habían beneficiado de las clínicas gratuitas, los colegas que habían visto a Carmen transformarse de empleada doméstica desesperada a doctora reconocida. Durante el brindis, Alejandro tomó la palabra. Contó a todos cómo Carmen le había salvado la vida, no solo físicamente esa noche en el hotel, sino espiritualmente cada día desde entonces. Le dijo que ella le había enseñado que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das a los demás. Luego hizo algo que sorprendió a todos, Carmen incluida. Se arrodilló frente a ella y le pidió que se casara con él. Le dijo que quería pasar el resto de la vida aprendiendo de ella cómo ser una persona mejor, construyendo juntos un mundo donde el talento y la bondad contaran más que el dinero y el poder. Le dijo que ella había transformado a un millonario arrogante en un hombre que finalmente sabía lo que era el amor verdadero. Carmen lo miró por largos segundos, pensando en el viaje increíble que los había llevado de esa suite de hotel a ese momento. De un encuentro nacido de la arrogancia y la humillación, había crecido algo hermoso, puro, transformador para ambos. Cuando dijo sí, entre los aplausos de todos los presentes, Carmen sabía que se estaba casando no solo con el hombre que amaba, sino con el compañero ideal para cambiar el mundo. Un año después, la boda de Alejandro y Carmen hizo noticia en todos los periódicos, no por el lujo, la ceremonia fue simple e íntima, sino por lo que representaba, la historia de la empleada doméstica que había salvado la vida del CEO y lo había transformado de empresario despiadado en filántropo, se había vuelto legendaria. Pero para Alejandro y Carmen, la verdadera satisfacción no estaba en la fama. Estaba en ver las clínicas gratuitas salvar vidas cada día, en ver jóvenes médicos brillantes realizar sus sueños gracias a la fundación, en saber que su amor había nacido de algo puro, el deseo de hacer el bien en el mundo. La Fundación Carmen Ruiz ya había ayudado a 200 médicos a completar la residencia. Las clínicas gratuitas servían a 20,000 pacientes al año, y Herrera Pharmaceuticals
se había convertido en un modelo de cómo las empresas farmacéuticas podían ser rentables y socialmente responsables al mismo tiempo. Pero sobre todo, Alejandro y Carmen habían demostrado que el amor verdadero puede nacer en los lugares más improbables, entre las personas más diferentes, cuando hay el valor de ver más allá de las apariencias y reconocer el valor auténtico de una persona. La chica tímida que limpiaba los baños había salvado no solo la vida de un CEO, sino su alma, y a cambio había reencontrado a sí misma y el amor de su vida. Si esta historia de valor y transformación te ha impactado, dale like y suscríbete para más historias increíbles de personas que cambiaron el destino. Dime en los comentarios, ¿habrías tenido el valor de Carmen de arriesgar todo para salvar a alguien que te había humillado? ¿Crees que las personas pueden realmente cambiar cuando encuentran a la persona correcta? Y no te pierdas el próximo video donde descubrirás otra historia extraordinaria de amor que nace de las situaciones más improbables.